que son santos y que se encuentran alabando a Dios en el cielo. Hoy los recordamos y nos unimos a ellos como una sola iglesia, y también pedimos su intercesión para que los que permanecemos aquí en la tierra tengamos la misma fuerza y la misma valentía para entregar nuestra vida cotidiana todos los días. Te queremos pedir, Señor, que nos ayudes para que busquemos esta dicha, busquemos esta felicidad a lo largo de nuestra vida, que podamos descubrir tu presencia aún en aquellas cosas que parecen dolorosas o que nos provocan sufrimiento. Ayúdanos para que en todas esas cosas humanas que no podemos evitar, tú nos ayudes a encontrar la felicidad. Ayúdanos a ser santos, ayúdanos a desear ser santos como tú lo eres, y que un día, Señor, al final de nuestra vida, podamos unirnos contigo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Parte importante de nuestro programa es la reflexión del Evangelio dominical. ¿Qué te parece, Marcos, si leemos el Evangelio del día de hoy y enseguida nos compartes en tu papel de diácono pues una pequeña reflexión? Me parece perfecto, hermanos. Vamos a disponernos. Ya saben, siempre les pedimos que pues tengan a la mano su Sagrada Escritura para este programa, y hoy les estamos pidiendo pues que abran su Biblia, el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo del 1 al 12. Entonces vamos a abrir nuestra Biblia, hermanos. Si no la tienes a la mano, pues bueno, vamos rápido por ella para leer juntos este Evangelio de San Mateo en el capítulo número 5. Pues vamos a disponernos también para que tengamos este encuentro con el Señor. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, cuando Jesús vio a la muchedumbre, subió al monte y se sentó. Entonces se le acercaron sus discípulos. Enseguida comenzó a enseñarles y les dijo: Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los sufridos, porque heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos serán ustedes cuando los injurien, los persigan y digan cosas falsas de ustedes por causa mía. Alégrense y salten de contento, porque su premio será grande en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, pues miren qué palabra tan hermosa hoy nos ha regalado el Señor. Y esta palabra pues es para iluminar nuestra vida, para iluminar todo lo que somos como personas, nuestro proceder. Y hoy Juan Pablo es una palabra de verdad muy interesante, porque Jesús la dirige desde el monte, subiendo al monte. Y ustedes saben que el monte pues es un lugar importante. Muchas decisiones que toma Jesús y decisiones importantes que toma Jesús las hace
una vez que ha subido al monte, porque el monte representa el lugar del encuentro con Dios. Hoy se sube al monte para dar este bonito mensaje a sus discípulos, a sus seguidores, y les dice todo un plan de vida que parte de su experiencia personal, lo que a él le ayudó para realizarse personalmente. Las bienaventuranzas que acabamos de escuchar pues van contra todo lo que pudiera ofrecernos el mundo, un mundo que quiere quitar, pues sí, el llanto, el sufrimiento, quiere quitar todo esfuerzo y nos ofrece una vida de felicidad, pero una felicidad muchas veces confundida con el placer. ¿O no crees eso tú, Juan Pablo? Porque la palabra de Dios hoy pues nos pone a Jesús como el vivo testimonio de que lo que está diciendo es posible vivirlo. ¿Alguien quiere ser feliz? ¿Alguien de los que seguimos a Jesús busca la felicidad? Pues los seguidores de Jesús tendrían que seguir este plan. Y el reto es ser felices a pesar de estas realidades humanas que pudieran afectar pues a la persona y a lo mejor desanimarla. La persona que está pasando hambre, que está sufriendo, pudiera pasársela quejando, pudiera pasarse reprochándole a Dios su estado de vida y decir que vive una vida desgraciada. Juan Pablo, a lo mejor hemos visto personas que están pasando por situaciones difíciles y no se sienten felices, se sienten desgraciadas, y pienso que ahí es a donde a lo mejor tendríamos que decir algo de este mensaje que Jesús nos tiene el día de hoy. Así es, Marco, un plan de vida nos presenta el Señor en esta tarde, un estilo de vida que, como ya lo has dicho, a lo mejor suena un poco contradictorio a la forma en cómo estamos acostumbrados a entender la felicidad, que de hecho, pues esta palabra bienaventurado, pues también lo podemos traducir en feliz o alegre, y entonces ciertamente pues sonará contradictorio. ¿Cómo va a ser feliz o cómo va a estar contento alguien que pasa una hambre, calamidad, que pasa hambre, sufrimiento, dolor? Así es, y pues hoy, Marco, llama mucho la atención pues estas 8 directrices, o podríamos decir hasta 8 planes de vida o estilos de vida que nos propone el Señor. Pero sí me gustaría, Marco, que profundizáramos un poquito para aclarar que no es pues una contradicción, sino simplemente un estilo de vida que garantiza una felicidad auténtica. Pues imagínate, yo nomás me pongo a pensar y hablemos de la primera bienaventuranza, cuando habla de los pobres de espíritu. Bienaventurados los pobres de espíritu. Nosotros muchas veces hemos visto a personas pues que se han dedicado a acumular dinero, a personas que ven por su propio bien, se olvidan de los demás. Nosotros mismos a lo mejor conocemos personas codiciosas, personas avariciosas, incluso personas ávaras que no comparten absolutamente nada de lo que tienen, y que cuando tienen riqueza, cuando acumulan riqueza, empiezan a sentir un cierto vacío. Son personas que sí tienen dinero, pero le han dedicado tanto de su persona al dinero, a acumular dinero, que van perdiendo el sentido de su propia vida. Y en ese sentido Jesús nos dice pues que es más feliz una persona que no lo tiene y que lo espera todo de Dios. No es una persona que está sentada, obviamente, no es una persona que se conforma, pero es una persona que en su situación diferente o de desventaja respecto al que tiene, se siente feliz porque sabe que Dios
está con él y de esa manera, en esa situación de pobreza, puede descubrir también a Dios. Y esta es la cuestión, que la persona pueda descubrir a Dios en estos momentos que se encuentra a lo mejor en pobreza. Pues eso es un ejemplo, hablando ya de la primera bienaventuranza, Juan Pablo. Así es, Marco. Esos son los dichosos, los que ponen toda su confianza y su seguridad en Dios. Y no en las riquezas. Y no en ¿verdad? las riquezas. Esa es la pobreza de espíritu. Y en ese sentido podríamos decir pues que va a haber ricos que son pobres porque tienen pero no pobres de espíritu, sino pobres de... Pues en cuanto a que tienen la capacidad de esperarlo todo de Dios, ¿no? Pienso yo. Así es. Y va a haber pobres materiales que también serán, pues no serán tan pobres de espíritu. Más bien mezquinos de espíritu. Así es, si no ponen su confianza en el Señor. Y fíjense, hermanos, hablando de la segunda bienaventuranza, muchas personas a veces le huimos al dolor, le huimos a llorar, porque pensamos que esto es malo. Incluso nosotros muy pocas veces nos dejamos ver que lloramos, o incluso desde pequeños a los niños se les enseña a no sentir el llanto, a no manifestar el llanto, y lo decimos, bueno, porque eres hombre no debes llorar, ¿sí? En fin, que vamos expresando cosas que son muy propias del ser humano. Miren, ustedes saben que... Y que también, perdón que te interrumpa, sí, Marcos, pues que también Jesús lloró, también Él lo hizo, lloró por la muerte de Lázaro. Hay varios pasajes bíblicos que nos muestran cómo pues el dolor forma parte del ser humano, y también en este caso de Jesús, formó parte de Jesús. Fíjate, Ada, que precisamente respecto a lo que dices, comentábamos al inicio de las bienaventuranzas, que las bienaventuranzas primero las vivió Jesús. Exacto. Sí, primero las vivió, o sea, Él no está hablando de los pobres de espíritu, está hablando porque Él mismo lo estaba viviendo. Él experimentó también las lágrimas como hombre, experimentó la pérdida de seres queridos, experimentó el dolor en su propio cuerpo, y sin embargo, eso no lo hizo renunciar o renegar, sino más bien que estos momentos lo hicieron pues experimentar verdaderamente a Dios. Así es, estoy totalmente de acuerdo contigo, y aunque parezca esto paradójico, ¿no? De decir, ¿cómo felices los que lloran, felices los enfermos? O sea, ¿cómo es esta contradicción, no? Pues aquí lo vamos a plantear. Imagínense, hermanos, felices los que lloran porque además van a recibir un consuelo. Van a ser, ¿sí?, consolados. Van a ser consolados, porque es pues la actitud de la persona que se pone en las manos de Dios, y que obviamente se le da este mensaje de esperanza. Este mensaje es para todos los hombres, para todas las mujeres que quieren encontrar en medio de esta vida a veces tan difícil, porque pues nadie eligió vivir donde se encuentra, ni con los padres que tiene, y bueno, en estas circunstancias nosotros tenemos que sacarle el mayor provecho para ser felices, porque ciertamente hay personas que pudieran evitar, por más que quieran, el llanto, el dolor, el sufrimiento, y sin embargo son personas que dejan de sentir absolutamente todo. Y bueno, vienen también otras consecuencias para esa persona, personas que sienten que ya no tiene sentido la vida, dejan de sentir todo, que dejan de sentir la vida, y es cuando las personas hasta prefieren morir. Por eso, ante estas situaciones, lo que Jesús propone pues es ser consolados por Él en estas circunstancias. ¿Cómo ves, Juan Pablo? La siguiente, imagínate vivir una vida sin corrupción, ¿sí? Una vida... ¿A qué te refieres, Marco, con sin corrupción? A ver, explícanos. Pues imagínate que nosotros seamos personas capaces de no dejarnos corromper por el mundo, personas que no vivan
eh,